Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. Qué placer enorme compartir con ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa primicia de estar a tempranas horas de la mañana con ustedes, desde luego después de mantenerlos bastante informados, que es una de las labores prioritarias que tenemos acá en Grupo Megavisión, y especialmente para llevarles a ustedes la orientación pertinente de los acontecimientos que están alrededor de este estado de emergencia que está viviendo el mundo y particularmente nuestro país. Vamos desde luego a ustedes a mantenerlos muy bien orientados con toda la serie de entrevistas y conversaciones e informaciones que estamos teniendo precisamente con todos nuestros equipos. Ya pues nos acompaña acá en nuestros estudios en esta primera parte del programa el doctor Mario Meléndez, director nacional de medicamentos, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a toda la ciudadanía que está pendiente de la señal de Canal 21, y estamos acá para informar sobre todas las actividades que como Gabinete de Salud del presidente Nayib Bukele estamos realizando para poder darle certidumbre a la población, calma, y sobre todo pues para que manejemos y atendamos todas aquellas indicaciones que se están dando. Un elemento bien importante: ¿está el mercado abastecido pertinentemente con los productos necesarios de salud? Comencemos primero por ahí, director. Sí, es importante cuando usted pregunta qué insumos son necesarios, saber que si usted está en cuarentena y está guardado en su casa y tiene los cuidados de no salir, de estar siempre con su familia, esos insumos son mínimos. Se reduce a tener agua y jabón, se reduce a no tocarse el rostro, estarse llevando las manos a la boca, tener cuidado con la higiene, las superficies, ¿verdad? Si usted está en cuarentena, probablemente usted no necesite tener más que agua y jabón. En el caso de las personas que les toca salir a trabajar, que les toca atender alguna situación, es importante saber que se debe usar mascarilla siempre y cuando la distancia en la cual atendemos a las personas sea menor de 1,5 metros, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que el virus, por sus características, tanto de tamaño como de peso, cuando las partículas de saliva salen de la boca de alguna persona que puede tenerlo, más o menos avanzan 1 metro a 1,20 metros. Entonces, una distancia prudencial que debemos tener entre las personas es más o menos 1,5 metros, y en ese sentido el distanciamiento social, a pesar de las personas que por algún motivo, ya sea porque tienen que ir a comprar un medicamento o porque tienen que ir a abastecerse de alimentos, debe de mantenerse ese distanciamiento social. Los saludos, ¿verdad?, tienen que evitarse el contacto físico, y sobre todo también entramos a la necesidad de otros insumos, como por ejemplo desinfectantes. En algunos casos se habla mucho del alcohol gel. Como Dirección Nacional de Medicamentos estamos apoyando una serie de empresas que tienen las facilidades y las materias primas para poder producir alcohol gel para que esté disponible a la población. Sin embargo, es importante que la gente sepa eso, que si está usted en casa guardando cuarentena, lo que necesita es tener esa agua y jabón. Asimismo, practicar todas las medidas de higiene necesarias. Entonces es un llamado y apelando a la solidaridad de la población, a que no haga compras de pánico, a que no se automedique, a que busque y cumpla las indicaciones que se están dando. Ese es con el tema de los medicamentos. Con el tema del uso de la mascarilla. La mascarilla, como dijimos, si usted está en casa, en cuarentena, usted no necesita tener mascarilla puesta. Si por algún motivo lo que la OMS ha normado es principalmente con el trato a pacientes. Si usted tiene síntomas respiratorios, pueden ser o no coronavirus, una gripe común, una sinusitis, pero está expuesto a las demás personas,
sí está indicado usar mascarilla. Si la persona, el personal de salud está cerca, menos de 1 metro, la mascarilla quirúrgica, que son las mascarillas como esta que tengo yo acá, puede ser suficiente para protegernos del virus. Aunque yo no esté, que sea aunque yo... esté yo a menos de 1 metro de distancia. O sea, una persona particular, y este es el elemento importante, una persona, nosotros tenemos que usarla como manera de protección o no necesariamente. Sí va a estar en contacto en lugares de mucha circulación del público y que va a estar a menos de 1,5 metros de distancia de otras personas, se puede recomendar el uso. Sin embargo, hay que usarla bien. Se habla también de otra mascarilla que es muy famosa en estos momentos, que es la mascarilla N95. Esta mascarilla debe de ser utilizada especialmente pues, para tratar pacientes con ya casos confirmados, que están con las medidas de bioseguridad, tratándolos, intubándolos, dándoles sus cuidados de enfermería. Y entonces en ese sentido es que la N95 es importante. Pero si es solamente para poder conducirnos, estar en contacto con otras personas, la mascarilla quirúrgica da una muy buena protección. Sin embargo, decirles pues que tengamos siempre en cuenta el distanciamiento social. Tratar la manera de mantener una distancia prudente entre las personas es una medida igualmente efectiva. Ahora, el otro aspecto es que la mascarilla por sí sola no logra ser suficiente. Muchas veces las personas se ponen la mascarilla, se la ponen mal, se están tocando las diferentes cosas del ambiente y luego se llevan los dedos a la cara y se están tocando la mascarilla, y de esa manera nosotros podemos contagiarnos del virus. Por consiguiente, la mascarilla tiene que estar acompañada de medidas de higiene como el lavado de manos, el uso de antisépticos y no tocarse la cara. Vamos a tener opciones para el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, el peligro acá es a que la gente compre estos productos y se automedique sin la supervisión médica. Entonces, el llamado es a no automedicarse. Los medicamentos y los estudios se están desarrollando y de tal manera queremos nosotros garantizar el acceso a aquello que sea beneficioso para la población, pero que también tengamos el cuidado de tener las medidas en cuanto a no automedicarnos y podernos llevar a una situación que sea más grave, como algún efecto adverso o un efecto no deseado. María de León Hernández nos escribe, dice, para ir al supermercado usamos guantes y mascarillas sencillas, ¿es correcto? Realmente, si usted va al supermercado y va a estar a más de 1,5 metros de las demás personas en el momento incluso que va a pagar y tiene en cuenta el lavado de manos, el alcohol gel, puede hacer que usted no necesite mascarilla. Sin embargo, a veces los cajeros que están en constante contacto con los usuarios, con el dinero que se les pasa, pues en esos casos sí uno tiene que tener todas esas medidas preventivas con ellos, porque son personas que están expuestas a más contactos y por ende de alguna forma tenemos que protegerlos. Fíjense que hay muchas preguntas que están formulando nuestros televidentes. Dicen acá, pregúntele si qué tan seguro, qué tipo de mascarillas pueden ser, porque hay de varios modelos, ¿no? Sí, yo le decía que hay varios tipos de mascarillas. De tela, hay de ese otro que usted anda, yo tengo acá una de tela, sí. ¿Verdad? Las mascarillas sirven simplemente para, son útiles o son beneficiosas para reducir la transmisibilidad del virus en personas que tienen la enfermedad. Y la mascarilla que se utiliza, en este caso la quirúrgica, que es esta que tengo yo acá, puede ser de alguna utilidad para tratar pacientes o para estar a menos de 1 metro de personas que potencialmente pueden estar contagiadas. Y la mascarilla N95, que es la mascarilla que se utiliza de manera industrial, se utiliza y está comprobada su eficacia para tratar personas con el virus que están en fases graves, en cuidados intensivos y que forma parte del traje de protección de los profesionales de salud que están atendiendo a los enfermos. En ese sentido, es el uso de la mascarilla. Quiero darle la más cordial bienvenida al incansable viceministro de Operaciones de Salud, el doctor Francisco Alaví. Y digo incansable porque es maratónico su trabajo, doctor. Sí, no, muy buenos días y gracias por la invitación. Un gusto poder seguir informando sobre coronavirus en nuestro país. Al momento no hay pruebas confirmadas para coronavirus de las 97. Se continúan con los 3
casos que ya conocemos que son confirmados de coronavirus. Seguimos tomando pruebas, seguimos realizando todas las pruebas necesarias en los diferentes sitios de contención, asimismo también en los diferentes hospitales, unidades de salud y en algunos casos que todavía existen cuarentenas domiciliares. Doctor, ¿cuál es el estado de estas personas, de los 3 casos positivos? Ellos están totalmente estables, a pesar que tienen en su momento este diagnóstico ya confirmado de coronavirus. Su evolución ha sido satisfactoria, se encuentran cumpliendo las medidas generales. No hay al momento ninguno que esté en estado de gravedad y eso es bien importante. Ellos llevan una vigilancia estrecha, llevan una atención médica en un centro ya especializado para atender enfermedades respiratorias agudas y sobre todo un apego por parte de todo el personal que se encarga del manejo específico de enfermedades de este tipo. ¿Estable significa que son asintomáticos también? No necesariamente, en algunos de los casos confirmados sí hay pacientes que están totalmente asintomáticos y hay otros pacientes que se encuentran con un par de síntomas leves, lo cual es muy bueno porque este grupo de pacientes específico no ha desarrollado una enfermedad grave como se conoce en otros países. Viceministro, ¿son adultos mayores? No, existe uno de los casos confirmados que ya es de una edad arriba de los 40 años y los otros se mantienen en el margen. Eso es bien importante. Las poblaciones de riesgo son arriba de 59 años, son arriba de 70 años, los que tienen un mayor riesgo, eso depende de varias escalas y de varias estadísticas que se han sacado, pero cuando son poblaciones abajo de 59 años, la evolución generalmente es satisfactoria y quiere decir que no tienen mayores complicaciones. Las poblaciones jóvenes responden bien en la mayoría de las estadísticas, sin embargo, esto no debe de ser un punto para que los jóvenes se confíen ante esta situación, porque ya existen casos reportados en los diferentes países en los cuales se ha visto neumonías muy graves en pacientes jóvenes que pueden llegar incluso a causar letalidades. En un inicio fueron 400 pruebas, luego se nos brindaron 2.000 pruebas más y hace poco se nos han brindado 7.000 pruebas más. Eso nos da la capacidad de poder atender y sobre todo cuando tenemos una cuarentena en la cual la población salvadoreña está cooperando a que esta transmisión del virus disminuya, lo cual enfocamos estas pruebas ya a grupos específicos y generalmente se van a estar aplicando a las áreas de contención o a las áreas de cuarentena y también a una muestra centinela, que es una muestra en la cual nosotros estamos midiendo en territorio, en los diferentes hospitales, en las diferentes unidades de salud, si existe circulación o no del virus. Hoy por hoy todas las muestras centinela, ¿verdad? Y la mayoría de las muestras que se han tomado están negativas y solo tenemos 3 casos confirmados. Eso nos da una gran alegría porque sabemos que la circulación en este momento es una circulación importada. Eso quiere decir que estos 3 pacientes vinieron del exterior y llegaron a nuestro país, pero no hay demostrado una transmisión ya dentro del Salvador. ¿Quiénes son los candidatos a la hora de una evaluación médica para hacerse esa prueba? Porque, como usted bien lo apuntaba la vez anterior que estuvo conmigo, que sí se reconoce que hay un disparo en las enfermedades infecciosas de respiración, pero hay características que distinguen también un proceso de una persona que pueda ser sospechoso, ¿no? ¿Cómo saber que es sospechoso o no la merece o realmente ya se le hace la prueba directamente? Aquí es bien importante aclarar 2 situaciones. La primera es que el país no circula activamente este virus. Tenemos 3 casos confirmados de coronavirus y estos 3 casos han sido importados. Entonces debemos de cumplir primero la definición de un caso sospechoso. Todavía aplica en el país de comentar o tener primero la definición de caso sospechoso, lo cual sería todo dificultad respiratoria, fiebre, más un nexo epidemiológico, porque no existe una cantidad de virus circulando en el país. Entonces, si nosotros tenemos ese criterio del caso, la definición de caso sospechoso, más la sintomatología, el nexo epidemiológico, entonces sí aplicamos para una prueba. Aparte de que en ese momento, por la misma definición de caso sospechoso, tenemos síntomas.
porque la prueba debe realizarse solo en pacientes que tienen sintomatología. Si no, la prueba sería de alguna manera innecesaria porque nos puede dar un falso negativo. Ahora, ¿qué sucede si en algún momento el país tiene una circulación activa del virus mucho mayor a la que se conoce ahorita? Entonces ya no aplicaría la definición de casos sospechosos. ¿Por qué razón? Porque podríamos estar expuestos en cualquier momento a alguien que lo tiene, aunque nosotros no hayamos salido del país, no hayamos tenido un nexo epidemiológico. En ese momento cambia el manejo y en ese momento la mayoría de la población que presenta sintomatología respiratoria debería de correrse una prueba. ¿Por qué? Porque ya no podemos garantizar que ese nexo epidemiológico nos va a dar la certeza. Debería de correrse a hacer la prueba. Es correcto. Se le debería de realizar una prueba, pero cuando ya el país tiene demostrado una circulación activa del virus en el territorio. Y es por eso que seguimos realizando estas muestras centinela, para que nosotros identifiquemos si en alguna de las unidades de salud o de los hospitales se capta un paciente con esta enfermedad. Entonces, hoy por hoy, ¿quién debe realizarse esa prueba? Son los pacientes que tienen ya con un caso sospechoso, son los pacientes que tienen sintomatología y se encuentran en estos sitios de contención, porque son de alguna manera los que están expuestos a la posibilidad. ¿Y a qué otro grupo le estamos realizando pruebas? Esos son los grupos de muestra, esos son los grupos de adultos mayores, de pacientes que ya son diagnosticados con neumonía, pero que son diagnosticados con neumonía y se encuentran en un hospital, en una área del sistema de salud. La persona, para no ir a colapsar o no a ir, digamos, a una unidad de salud, puede llamar al 132. El 132 va a ver el caso y ve si amerita realmente una remisión o de sospecha. Sí, ese también, ¿verdad? Así se está realizando. Sí, porque si la persona, cualquiera con una fiebre, con una temperatura o resfrío, puede de alguna manera, digamos, atascar lo que sería una unidad de salud, ¿no? Sí, eso debe... Ese es el mecanismo, ¿no? Ese es el mecanismo que se ha diseñado y la población debe ser consciente. A veces nosotros tenemos mucho miedo porque es una enfermedad nueva, entonces nos da un proceso febril y tenemos también sintomatología respiratoria y no tenemos el temor de que sea coronavirus. Entonces hay que tener bien claro que todos los pacientes que han tenido un proceso respiratorio, pero que no se han expuesto con gente que venga del exterior, que no se ha expuesto con gente que en algún momento ya está confirmada para coronavirus, no debe tener temor porque es un proceso respiratorio que actualmente circula en el país. Hoy por hoy, al tener solo 3 casos confirmados, todavía podemos confiar en la definición de un caso sospechoso, y eso quiere decir que si la persona tiene un proceso respiratorio pero no está expuesto, no hay que alarmarse. Ahora, si nosotros tenemos el antecedente de haber estado expuesto con alguien que vino del exterior del país y desarrollamos sintomatología, notifiquémoslo. Eso es bien importante. Doctor, pregunta a alguien acá, no hay mascarillas en ningún lado, eso se ha escaseado, no sé cómo están manejándose, creo que en la tarde vamos a conversar en radio con la Defensoría del Consumidor para ver el tema del abastecimiento de este producto. Una pregunta también acá es, doctor, ¿cuántas veces debo utilizar yo una mascarilla? Dice. Sí, lo ideal es que una mascarilla sea de un solo uso y debería de garantizarse estar haciendo el uso y solo en la medida de lo necesario. La estrategia de quedarnos en casa es sumamente importante, porque si ustedes se quedan en la casa no necesitan utilizar una mascarilla porque no se están exponiendo. Ahora, sabemos que la situación a nivel mundial con el tema de las mascarillas es difícil, no solo el país, hay cierta limitación a la adquisición de las mascarillas. Estamos hablando que esto es a nivel internacional y no solo hay deficiencias con mascarillas, sino que con otros insumos. Ahora, la población debe entender, si cumple las medidas de quedarse en casa, eso garantiza que no tenga que estar utilizando estas medidas de barrera y eso garantiza no exponerse. Y un dato bien importante, debemos utilizar las mascarillas que son recomendadas, las mascarillas que son autorizadas para este fin. No utilicemos mascarillas de tela. Las mascarillas de tela, primero, no han demostrado eficacia y segundo, hay estudios que demuestran que incrementan la posibilidad
de adquirir esta enfermedad porque sirven como un reservorio en su momento y esto puede exponernos más. Entonces, el uso de la mascarilla debe ser en la medida de lo necesario. ¿Y qué es eso? Evitemos salir de nuestra casa para evitar tener que utilizar medidas de barrera. Ahora, si es necesario salir porque necesitamos ir por nuestros alimentos, yo creo que no es una obligación, pero creo que es es una acción acertada por parte de la población para disminuir la posibilidad de la transmisión y de la adquisición de este virus. Ok, tengo una tienda en mi casa, igualmente tenemos que usar mascarilla, doctor, pregunta. Sí, yo creo que lo importante es guardar las medidas de distancia y lo importante es evitar la exposición. En el caso de las tiendas, nosotros podemos utilizarlo como una medida de prevención. Yo creo que la mayoría de salvadoreños lo hace, así que en la medida de que cumplamos todas estas acciones podemos disminuir la transmisión del virus. Ok, preguntan acá también, ¿se puede... Dice, ¿podrá un doctor particular atender en su clínica a pacientes que tengan coronavirus y si podrá detectarlo? Esta es una buena pregunta. ¿Quién tiene esa capacidad para poder decir si lo tiene? Sí, le estamos pidiendo a la población y sobre todo al gremio médico que seamos muy responsables con el manejo de estos pacientes. Si bien es cierto, hay ciertos protocolos para manejo ambulatorio de los casos de coronavirus, esto se trata de un tema de salud de país, entonces debemos de canalizarlo a través de los medios que ya están definidos por una razón. Primero, porque garantizamos evitar la transmisión de este virus, evitamos los contactos y se hace bajo un protocolo de tratamiento que ya ha sido diseñado y sobre todo que ha sido discutido con los diferentes participantes de la salud en nuestro país. Así que le pido a los médicos ser responsables, no manejemos pacientes y sobre todo no caigamos en el error de querer tratar a un paciente bajo una sospecha de coronavirus de manera irresponsable y sobre todo sin que este paciente sea un caso de coronavirus. Ok, es interesante eso, ojo, pónganle mucha atención a ese tema. Doctor Ernesto, pregúntenle si puedo ir a pasar consulta a la unidad de salud de Sacamil para que me hagan receta para medicamentos para la hipertensión. Tenía una cita para hace 8 días y como se suspendieron, pregunta a Salvador Palacios. Sí, los pacientes que tienen enfermedades crónicas y específicamente en las cuales se recibe un tratamiento y es vital, como el caso de la hipertensión arterial, deben de presentarse solo a traer su medicamento y estos medicamentos se van a estar dispensando de manera prolongada para garantizar que no estarse exponiendo. Esos son casos bien específicos, son casos en los cuales no nos va a tomar más que el hecho de ir a la unidad de salud y regresarnos a nuestro hogar. El hecho de que tengamos la disponibilidad de ir a adquirir nuestro medicamento no quiere decir que en el camino voy a aprovechar para pasar haciendo los mandados. No, nosotros vamos a dirigirnos hacia el centro de atención por nuestro medicamento y de regreso al hogar para no exponernos. Además, hay que agregar que si padecemos de una enfermedad crónica como la hipertensión, somos un grupo de riesgo, somos un grupo que ante una infección por coronavirus podemos estar expuestos. Eso es sumamente importante. Ok, aquí hay una pregunta. Mi esposa y yo trabajamos, dice, ¿podemos los dos viajar en un vehículo? Dice, estamos autorizados por el gobierno, dice. Sí, todos los trabajadores y los empleados que tengan una debida justificación porque deben de continuar realizando sus actividades, y estos grupos ya son bien definidos, estos grupos se les ha dado la autorización y tienen un carnet para respaldar su tránsito, pueden realizarlo. Ok, dice un saludo especial al doctor Alaví. Si yo trabajo en una empresa que está otorgando servicios de alquiler de maquinaria en el Chaparral, creo que querrá decir, ¿puedo ir a trabajar respetando el 20% del personal? En las acciones bien específicas para ciertas intervenciones que va a ser necesarias en el país, como por ejemplo la generación de energía eléctrica, la habilitación de sitios de contención, la habilitación de infraestructura vital para el funcionamiento de nuestro país, se ha dado esa autorización de que se continúen las normas siempre, que se continúen las acciones y el trabajo siempre que se cumplan las normas de prevención, las normas de disminución de la transmisión, como los métodos de barrera, el distanciamiento. Es importante que la población
siempre, a pesar que tiene autorización para realizar su actividad, no quiere decir que no deba de protegerse. Ahí debemos de aplicar el lavado de manos constante y riguroso con agua y jabón, evitar tocarnos la cara, los ojos, la boca y la nariz, evitar también estar en contacto con personas que tienen resfriados. Si nosotros sabemos que estamos trabajando y uno de nuestros compañeros presenta sintomatología respiratoria, debemos de ser responsables. Uno, el trabajador en regresarse a su hogar, y dos, el personal en decir que el trabajador tiene sintomatología, para que evitemos estar en riesgo en esta pequeña población que debe seguir laborando, porque es una necesidad para el país y sobre todo porque va a contribuir a que el país continúe avanzando. Aquí me están haciendo preguntas que a lo mejor no están tan directamente vinculadas, pero sí que son las que se manejan. Por ejemplo, yo soy vendedor de un carrito con hot dog, dice, y si tengo acceso a los $300 y no tengo recibo de luz, ¿cómo hacer? Dice, o sea... Ahí los mecanismos se van a ir priorizando, se van a ir facilitando a la población. Esto ya es un tema en el cual el Ministerio de Hacienda y todos los participantes lo van a ir especificando. Yo creo que es todo el inicio de un protocolo que nunca se ha realizado, como es el caso de esta pandemia mundial. Todos los protocolos se van a ir ajustando y en el tema de lo económico no va a ser la excepción. Doctor, ¿cómo están los...? Aquí es bien importante, antes de cerrar un poco la conversación con usted, quisiera tenerlo más tiempo acá para que sigamos en esta maratónica y, digamos, formato de orientar. ¿Cómo están los puntos ciegos? La gente debe de denunciar si en los puntos ciegos está entrando gente. Dicen que a Guatemala sí llegan procedentes de Italia o de Europa, dice. Sí, se ha identificado que bastantes de los países que no están tomando medidas son sitios en los cuales se desplaza para poder llegar a la región centroamericana y después buscan ingresar a nuestro país por un punto ciego. Se hizo un desplazamiento de cerca de 2.000 recursos de la Fuerza Armada para cubrir todos estos sitios de puntos ciegos, pero lo importante es que la población salvadoreña que vive en todos estos sitios fronterizos lo denuncie. Recientemente recibí una llamada telefónica en el cual unos conocidos de la zona del Pajonal me decían: mire, doctor, estamos teniendo el problema de que se están metiendo al Salvador y nos da temor. Entonces inmediatamente hicimos la coordinación para que la Fuerza Armada se desplazara y de esa manera se tuviera el control. Ahora, la única manera de que nosotros podamos realizar todas estas acciones es que la población lo notifique, y creo que toda la población salvadoreña hoy por hoy su objetivo es unirnos y sumarnos contra el coronavirus. Ok, dice acá, yo tengo 60 años, mi esposo 67, al punto seguro no contestan, tengo recetas, dice. Sí, en el caso del Seguro Social ya está definido el punto seguro, y esto da una atención y brinda en el tema de agilizar. Ahora, todas las recetas que son repetitivas y que son de uso de enfermedades crónicas degenerativas se van a estar administrando. Es importante que si nosotros tenemos el uso de este medicamento y somos de riesgo por ejemplo, que yo tenga necesidad de tomar medicamentos para la presión o para el azúcar, pero soy una población, soy un adulto mayor de 60 años, no nos expongamos, que un familiar nos haga el traslado de este medicamento, porque es indispensable y es importante no exponerse en este momento. En Altavista hay mucha gente que no hace caso con la cuarentena, tenemos por acá gente irresponsable que anda en la calle a diestra y siniestra, dicen. Sí, la población debe ser consciente, no expongamos a los demás salvadoreños, no nos expongamos, y sobre todo evitemos la posibilidad de que la policía o la fuerza pública en algún momento, al no cumplir estas medidas, nos tenga que llevar a un centro de contención. Es importante saber que una vez se ingrese a este centro de contención, van a tener que cumplir la cuarentena de 30 días. Y no es lo mismo cumplir la cuarentena de 30 días en nuestro hogar, con todas las comodidades, a cumplir la cuarentena de 30 días en sitios designados para control sanitario, siguiendo reglamentos internacionales. Bueno, sigan con los mensajes que están ahí posteándose. Su equipo de comunicaciones va a estar muy atento siempre de darle respuesta, porque hay muchas preguntas ahí que se nos quedan en el aire. Gracias, viceministro, por habernos acompañado, y espero tenerlo más seguido también para que sigamos orientando en esto. Sí, es un gusto para mí estar acá y sobre todo poder compartir con la población. Hay que tener fuerza, hay que unirnos, sigamos realizando todas las acciones. Una gran
felicitación a todo el equipo de salud, promotores, enfermeras, médicos que están luchando de primera mano contra el coronavirus, a toda la parte que interviene en la economía del país. Yo creo que los salvadoreños lo entienden, los salvadoreños están comprometidos y ante el coronavirus, estar unidos es la parte más importante. Gracias. Gracias, doctor. Nuevamente, ánimos, El Salvador. Sigamos en pie de lucha. Al coronavirus no se le tiene miedo, pero sí se le tiene respeto. Por esa razón hay que quedarnos en casa. Los mineros de Chile estuvieron atrapados 69 días bajo tierra y a 700 metros y con la idea de que no iba a haber mecanismo de cómo sacarlos, pero salieron. Y imagínese usted, nosotros simplemente 30 días en la cuarentena. 30 días. 30 días. Así es que ánimos a ser creativos cada uno en casa para poder, como lo hemos estado viendo en los memes, ¿verdad? Qué creatividad tremenda, ¿no? Así es que ánimos, El Salvador. Gracias. Los espero en radio hoy a las 6 de la tarde con más información de la Defensoría del Consumidor. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.